Bien, como les comenté al principio, el día de hoy, ya después de haber hecho el repaso de las unidades anteriores, vamos a ver la primera unidad, la unidad número 12, que corresponde, como decía, a la primera unidad de la parte de producción 2. ¿Sí? Y esta es la última parte del cursado. Vamos a ver 5 unidades, o sea, esta y 4 unidades más. Y ya con eso terminaríamos el cursado. Ustedes al final realizarían una pequeña autoevaluación, como las anteriores, y al final de todo, un examen final. Bien. Les comento que si no han estado haciendo los trabajos prácticos y las autoevaluaciones, se pongan a hacerlas. ¿Por qué? Bueno, porque miren, en el examen de hace una semana más o menos, gran parte de los que rindieron desaprobaron y sacaron 55, ahí muy cerca del 60, con 60 se aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vimos que habían hecho todos los exámenes, todos los cuestionarios y demás, le sumamos un porcentaje a la nota, entonces pudieron aprobar el examen final. Para que ustedes tengan en cuenta, la nota de los prácticos suma un 40% a su nota final, mientras que la nota del examen final suma un 60% a su nota final. Así que todo tiene validez. Por eso les comento que si no las han hecho los cuestionarios, vayan haciéndolos. ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a ver, como decía, la unidad número 12, que trata el tema de control de producción. ¿Sí? Ya para repasar un poquito en la parte de perforación, ¿sí? Bueno, en la realidad en la unidad número 1 vimos cómo se fabricaba, cómo se originaba en realidad el petróleo y los métodos exploratorios básicos para poder encontrarlo. Una vez encontrado, estuvimos hablando un poquito de cómo se hacen los pozos, cómo se entuban, cómo se cementan y algunos cuidados que hay que tener a la hora de la perforación. Luego de eso, pasábamos a la etapa de terminación de pozo, en la cual el pozo justamente se termina, se deja listo para poder instalar el sistema de producción. Y este sistema de producción fue todo, básicamente todo lo que vimos durante producción 1. Vimos en detalle los 5 sistemas de producción. ¿Sí? Recordemos, urgencia natural, gas lift, bombeo mecánico, bomba electrosumergible y bombeo por cavidades progresivas o PCP. ¿Sí? Estos son los 5 sistemas de extracción más utilizados a nivel mundial. Siendo el bombeo mecánico obviamente el que lidera todo el ranking. Bien, entonces hasta ahí hemos visto, ¿sí? Hemos visto hasta que nosotros producimos el petróleo, es decir, el petróleo mediante uno de los sistemas de extracción, cualquiera sea, sale hasta la superficie y de ahí en adelante no sabemos qué pasa. Todo eso vamos a verlo y analizarlo en producción 2. Nosotros en producción 2 vamos a ver básicamente qué es lo que debemos hacer con el fluido de producción una vez que se encuentre, ¿bien? En la superficie, porque yo con el equipo de producción lo produzco hasta la superficie y de ahí en adelante vamos a ver que lo tengo que transportar, ¿sí? Lo tengo que separar del agua que trae, de los sólidos que trae, de las sales que trae y ponerlo en condiciones para después poder venderlo. ¿Bien? El día de hoy vamos a ver control de producción. ¿Sí? Para arrancar el control de la producción, el tema en sí, que es un tema relativamente corto, así que no vamos a tener una clase muy larga. Primero que nada vamos a hablar de algunas reglas, ¿sí? Como en toda, digamos, básicamente en toda empresa o en todo trabajo técnico existe una serie de reglas que es conveniente siempre cumplir. A ver, no pasa nada si no se cumplen, pero las reglas están para que si se cumplen, nosotros tengamos por lo general beneficios y demás. Entonces, dentro de la producción existen dos reglas de oro, por así decirlo, es decir, dos reglas muy importantes. La primera de ellas nos dice que el petróleo que no se produce hoy día no puede recuperarse luego. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo que producir, o mi pozo tiene que producir 40 metros cúbicos por día. Y hoy día produjo 30.
sea 10 menos. Entonces yo le digo a mi gerente de producción, mire, mañana vamos a producir 50 para poder recuperar los 10 que perdimos hoy. Y el gerente de producción me va a decir, buenísimo, mañana si querés producirme 50, pero la producción de mañana va a pertenecer a mañana, no pertenece al día de hoy, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente el conteo de la producción se va reiniciando todos los días y si yo saco más o saco menos, está contabilizado en el día, no quiere decir que recuperé el día anterior ni nada por el estilo. Por lo tanto, esta regla nos obliga a no tener pérdidas o no tener mermas de producción. La merma de producción es básicamente cuando la producción disminuye, por cualquier motivo, ¿sí? Y esto nos trae a la regla número 2, que dice que yo no puedo tener una merma de producción, yo no puedo tener una disminución en la producción de petróleo sin saber por qué la tuve. ¿Bien? Es decir, si yo tengo una disminución en la producción de un pozo y vienen y me preguntan qué pasó, y yo digo no sé, voy a tener problemas, ¿sí? Siempre tengo que saber por qué me baja la producción. ¿Cómo hago para saber por qué me baja la producción? Muy simple, a través del control preventivo de la producción, que es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿En qué consiste? Muy simple, en realizar controles diarios y algunos otros controles que se realizan cada 2 o 3 semanas, dependiendo del pozo, inclusive cada más tiempo puede ser, que nos van a dar todos los días y obviamente nosotros que son en otros periodos de tiempo, cada esa cantidad de días, nos van a dar información del pozo que yo voy a ir interpretando todos los días y voy a poder predecir o prevenir cualquier tipo de disminución en la producción, justamente por el tema del control diario. Entonces imagínense que el pozo es una persona enferma, que la gente de producción son los médicos que están tratando de curar a la persona. Cuando uno está internado en un hospital, los controles son diarios, ¿sí? Es más, suelen ser más controles por día. Se suelen controlar 3, 4 veces las personas por día. Se les toma la presión, se les ve cómo tienen el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La fiebre y demás. Porque esos indicadores pueden ayudarnos a prevenir que la persona tenga algún colapso, ¿sí? Esa es la idea de esto, es lo mismo. Nosotros controlamos el pozo todo el tiempo para evitar cualquier disminución de producción. Y en caso de tener una disminución de producción, es probable que si yo miro el historial del pozo, si yo miro lo que le ha ido pasando al pozo los días anteriores, pueda decir, ah, mirá, tuve una pérdida por esto. ¿Se entiende? Más o menos lo que vamos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se está entendiendo? Bien. Buenísimo, seguimos. Dentro de los controles preventivos de la producción, nosotros lo vamos a clasificar en 3 partes, ¿sí? La primera es el recorrido diario rutinario, que ahora vamos a ver, ¿sí? El segundo grupo de controles es el control de estado de producción del pozo y el tercero es lo que se conoce como el seguimiento del pozo. En primer lugar, vamos a entrar al recorrido diario rutinario, ¿sí? Fíjense que dice recorrido diario, es decir, que se realiza todos los días y que se llama rutinario porque por lo general siempre se realiza no solo al mismo día, sino en el mismo horario, por lo general, para que de esa forma todas las mediciones que yo haga en el pozo tengan una distancia de 24 horas. ¿Bien? 23 horas, 25, puede ir cambiando un poquito, pero la idea es que se mantenga constante, ¿sí? Con el menor margen de error respecto del horario. Además, también es rutinario porque las personas que realizan este recorrido, que son los famosos recorredores de pozo, por lo general siempre tienen el mismo grupo de pozos y los van midiendo y demás, siempre en el mismo orden, para poder respetar también el horario como estaba diciendo.
Dentro de los recorridos diarios tenemos bastantes. Acá he enumerado algunos. Control de las bombas inyectoras, en caso de tener un pozo de inyector de agua, que eso ya lo vamos a ver en la última unidad del cursado. Control del equipo de superficie, ya sea para PCP, sea bombeo electrosumergible, o bien sea gas libre, urgencia natural, bombeo mecánico, etc. Control de las cañerías, inclusive su traseado eléctrico, control de tanques elevados, control de todo, ¿sí? ¿En qué consiste el control diario? Bueno, básicamente es un grupo, es una persona o grupo de personas, suelen ir de a dos los recorredores, que van visitando, como dije, los pozos uno tras otro y van llenando una planilla del recorrido, ¿sí? En esta planilla, obviamente, tengo que anotar el horario al que llego al pozo y demás. Y hablando generalmente, se tiene que, digamos, resaltar o mostrar a ver si el pozo presenta o no algún inconveniente. ¿Cómo detectan los recorredores estos inconvenientes? Primero que nada, a través de mediciones, ¿sí? Como decía, primero que nada a través de mediciones. ¿Qué mediciones? Por ejemplo, en una bomba electrosumergible yo puedo revisar el amperaje que ha estado consumiendo la bomba para ver si me está produciendo o no el pozo, ¿sí? Yo lo anoto, listo, de esa manera. En un pozo bombeo mecánico que tiene motor eléctrico con una pinza amperométrica puedo saber cuánta corriente está consumiendo el motor y si está dentro de los parámetros. Pueden medir presiones, pueden medir varias cosas a través de una serie de sensores y herramientas que suelen llevar. Además de esto, el recorredor cuenta con sus propios sentidos, es decir, la vista, el olfato, el oído, ¿bien? ¿Para qué digo esto? Bueno, ¿por qué? Porque si yo llego a un pozo y al pozo le está saliendo humo negro, no voy a notar que el pozo está bien, ¿sí? Al pozo algo le pasa. Es más, creo que si ustedes han hecho el curso de recorredor, hay una pregunta en el trabajo práctico que les va a decir ¿qué pasa si llego a un pozo y está saliendo humo negro de la boca del pozo? Simple. Quiere decir que el pozo no está produciendo. ¿Cómo determino eso? Fácil. El pozo a donde va el vástago tiene una goma. ¿Bien? Si yo veo humo negro y siento olor a goma quemada, es normal, o puedo deducir que el té prensa, esa goma que está rodeando al vástago pulido, se esté quemando. El tema es, ¿por qué se quema? Simple, porque no está lubricada. ¿Y por qué no está lubricada? Y porque el pozo no está produciendo. Listo, ¿ven? A través de la vista y del olfato, yo veo humo negro y siento olor a goma quemada, ya sé que el pozo tiene un problema de la producción. No me está lubricando la goma de la boca del pozo y está haciendo que se queme. ¿Ven? Así es simple. Otra, siento que el motor sufre mucho cuando tiene que levantar los contrapesos en un bombeo mecánico y es probable que el motor tenga algún desperfecto o que esté mal contrapesado el equipo. Así de simple, el recorredor, si bien esto que le estoy diciendo suena más a maña, ¿sí? a práctica y a experiencia que otra cosa, es verdad, ¿sí? Obviamente que todo esto que les estoy comentando, un recorredor que lleva muy poco tiempo trabajando es probable que todavía no sepa diferenciar entre un motor que está andando bien y un motor que sufre cuando tiene que levantar los contrapesos, ¿bien? Porque a veces la diferencia de sonido en el funcionamiento es sutil. Pero con el tiempo, obviamente, el recorredor va desarrollando cierta experiencia en su trabajo, cierta maña, como le decimos nosotros, y se da cuenta muy fácilmente de los problemas que pueden llegar a tener cualquier tipo de instalación, ¿sí? Desde los traseados eléctricos hasta los tanques, etcétera, etcétera. Como digo, hay problemas que a simple vista uno se da cuenta, como repito, humo negro en un pozo no es normal, ¿bien? Mínimo algo se está prendiendo fuego, eso no es normal, ¿sí? Y ya después, obviamente, hay algunas cosas sutiles como el sonido de los motores, una pequeña variación en el amperaje que consume el motor, que parecería ser normal, pero tal vez no lo es. Esas cosas, obviamente, se van ganando con el tiempo, ¿bien? Pero en eso consiste el recorrido diario.
en una inspección visual, auditiva, es decir, sensorial con todos los sentidos y con una serie de mediciones tradicionales que me van a dar indicio de el comportamiento a rasgos generales del pozo. Bien, ¿eso quedó claro más o menos? Que si hubieran hecho el curso de recorredor, estimo que sí. Sí, profe. Y aparte otra cosa que nos decía el profesor Marcelino, por Sí, ejemplo, que también es importante, era el tema de la seguridad dentro del recorrido de los pozos. Por ejemplo, cuando están las instalaciones que van hacia los separadores, si hay alguna falla o algo así, el recorredor tiene que avisar inmediatamente para que manden un camión de vacío para limpieza, para sacar todo el crudo todo el petróleo que esté en el suelo, ¿cierto? Una limpieza general que se hace con químicos especiales y todo eso, y después se hacía un conjunto con el supervisor de la empresa que esté encargada, ya sea para soldar o tengan que cambiar algún equipo mecánico o algo así, hablaban entre los supervisores el trabajo y se pasa al posterior reparación o arreglo de los equipos o las cañerías que haya que arreglar. Así nos decía, aparte de otros factores que se que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las horas de trabajo y todo eso, que es otra cosa aparte. sí, sí, exactamente. O sea, ustedes tengan en cuenta, yo no sé cuántos son las jornadas de trabajo en un recorredor, pero creo que son de 12 horas, creo. Eh, ustedes tengan en cuenta que, primero que nada, como mencioné, el recorredor por lo general va de a dos personas, ¿sí? Sí, Porque es importante que exista otra persona por cualquier cosa, ¿sí? Si yo estoy en el medio del campo y a mí me pasa algo, no tengo a nadie cerca, es un problema. Por eso siempre van de a dos, mínimo, ¿sí? Fíjense que, eh, a ver, en una imagen que tienen ahí hay dos personas, en la otra hay una, pero bueno, si hay sí, una, alguien tuvo que sacar la foto, por ejemplo. Así que hay dos como mínimo. En la otra hay tres, claro. ¿ven? Porque uno sacó la foto también. Ujú. Fíjense que obviamente van con sus elementos de protección personal, casco, los botines no se ven, pero llevan esas camisas de jean que por lo general son, digamos, los protegen mucho del calor y del fuego en caso de haber incendios, pero van con Yo guantes preferiría un también, mameluco. gafas protectoras, si no, mameluco, claro, hoy en día se ocupa mameluco. Sí. Sí, Eh, y más para a esa. sí, 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 sí. Por lo general todos trabajan con mameluco. Fíjense que la persona que está con en el tablero eléctrico tiene una gafa protectora, ¿sí? O sea, una máscara protectora, por cualquier Una caso, máscara algún facial. slip o algo que le pueda producir una pequeña quemadura en la cara. ¿Bien? Entonces, la seguridad Claro. es importante. Otra cosa a tener en cuenta es que el recorredor no arregla los problemas que encuentra, ¿sí? El recorredor no se baja de la camioneta con toda la caja de herramientas y se pone a arreglar el motor que está andando mal. No, porque su trabajo no es ese. Su trabajo es recorrer. ¿Bien? Cuando el recorredor encuentra algún problema, lo que hace es lo que dijo el compañero, avisa a la base operativa. Siempre hay un supervisor y un grupo de recorredores de guardia. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, ahí se puede actuar según lo que decida la gente en el campo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy recorriendo, encuentro un problema, aviso a la base y la base me dirá, mira, quédate en el pozo y tu recorrido ahora lo va a seguir haciendo otro recorredor. O bien, vos seguís haciendo tu recorrido, que ya nomás vamos al pozo y vemos qué pasa, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso depende digamos, la gente que está en el campo. ¿Bien? Eh, Pero como digo, el recorredor no se encarga de arreglar los problemas, ¿sí? El recorredor sí hace mediciones, sí detecta inconvenientes y demás, pero no se queda en el pozo a mano limpia ahí con una llave a arreglar las cosas, porque no funciona así. Como dijo el compañero,
se llama a la base y se avisa, che, hay un problema. Y una vez avisado eso, lo que se hace es, obviamente, la gente que está en la base va a decir, mira, vamos para allá a ver el pozo, a ver qué problema tiene, y seguramente el recorredor ya les avisó cuál era el problema a simple vista, entonces ellos ya deciden de llamar a otro equipo para que venga e intervenga en el pozo y demás. ¿Sí? Por lo general también, si se encuentra algún problema en alguno de los equipos productores, se para el pozo automáticamente, ¿sí? No se lo deja, no se lo sigue utilizando, digamos, dañado y que siga produciendo porque el daño podría ser mucho mayor. Así que por lo general se apaga el equipo, se lo deja ahí quieto y cuando llega después el otro grupo de personas a intervenir el pozo, lo arreglarán, le sacarán el equipo, harán lo que tengan que hacer. ¿Sí? Pero, como digo, el recorredor lo que hace es recorrer más que nada. ¿Sí? Obviamente que mientras uno va escalando posiciones es probable que pase a ser un recorredor de estos de guardia que le comenté, que bueno, ahí sí uno tiene un papel un poco más activo en cuanto a la reparación de equipos, mantenimientos y demás, pero por lo general se recorre. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo todo? Buenas, profe. Bueno, Yo recién me uno. Hace bastante que han empezado. y arrancamos las y cuarto, porque lo estábamos esperando a la mayoría. Como entraron tres Ujú. nomás, arranqué igual. Porque, Bueno, dale, no hay problema. bueno, si lo voy a subir a YouTube apenas termine, así que probablemente ya mañana esté subido. Bueno, Así que bueno, no ve bueno. acá, lo ve después en YouTube. Ujú. Profe, le hago una consulta. Diga. ¿Quedan muchas clases? Eso les comentaba al principio, quedan 4 unidades más, una clase de repaso para la última autoevaluación y después un repaso general antes del examen final. Así que quedarán unas 6, 7 clases más o menos. Un mes y medio, supongamos, Ujú. para que se den una idea. Ajá. Creo que Listo. ustedes Oiga, terminan profe, en abril. en abril. Ajá. Profe, le hago una consulta a donde han fallado la mayoría. ¿Es en la autoevaluación? Lo que le comenté al principio, Sí. no, en el examen final, porque rindió otro grupo. Otro grupo Ah, que arrancó antes que ustedes, hace un mes antes que sí. ustedes, rindieron este mes el examen final y de los 10 o 12 que rindieron, 8 o 9 rindieron mal. Ah, mamá. Sí, sí, bastante mal. Pero rindieron mal el examen final, pero tuvieron una buena nota final por haber hecho todos los cuestionarios, autoevaluaciones y demás. Porque como les Ujú. dije, ustedes tienen una nota final en donde el 60% de esa nota pertenece al examen final y el 40% de la otra nota, o sea, de esa nota, pertenece a los cuestionarios, autoevaluaciones y demás. Por eso yo siempre les digo Ah, que lo bueno. hagan, porque tiene importancia en su nota final. Ujú. Era eso, ¿no? Mientras no podamos recibir. Sí, pero en este grupo había gente que decía lo mismo. Mientras puedan terminarlo, genial, genial. Pero ahora no han terminado y tienen de nota final 62, supongamos, y no les gusta la nota final. Bueno, eso obviamente que molesta. A mí también me molesta tener nota baja. ¿Sí? Siempre mejor terminar un curso con un 10 antes que con un 6, obviamente. Pero bueno, yo les comenté y les dije muchas veces, chicos, estudien para el examen final, si tienen dudas me consultan. Chicos, miren que el examen final es largo, son 16 unidades. ¿Sí? Y bueno, hubo personas que 2 días antes se pusieron a estudiar. Y no, 2 días antes no les va a ir bien. Sinceramente no. ¿Sí? Porque es mucho lo que hay que ver. Es mucho. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, ustedes todavía no, porque no están terminando, pero por lo general cuando ustedes terminan, se les da unas 3 semanas para que repasen, ¿sí? Para que estudien. 3 semanas es un buen tiempo para que estudien. Pero si lo estudian, si están las 3 semanas haciendo nada, y dicen, no, qué bueno que ya no cursemos más, qué lindo, y después 2 días antes se pueden estudiar y no les va a ir bien. ¿Bien?
Puede que sí, pero lo probable es que no. Entonces yo siempre les recomiendo, cuando terminen el cursado, no se dejen estar, empiecen a mirar, a leer, a entender los temas, ¿sí? Y ya con eso, suficiente como para poder rendir bien. Porque el examen final es como una autoevaluación un poco más larga, ¿bien? Ustedes en la autoevaluación han tenido siempre 20 preguntas y las han tenido que responder en una hora, ¿sí? Pero en el examen final van a tener 50 preguntas que tienen que responder en una hora y media. Y es tiempo suficiente para que las respondan, ¿sí? Pero hay que responderlas y entenderlas y saberlas. Cuando uno no sabe, se pone complicado. Entonces, ¿el cursado terminaríamos en abril y después vendría el coso o directamente en abril terminaríamos todo? No, en abril terminarían el cursado, posiblemente en mayo, porque abril empezamos pasado mañana, claro. Claro, pasado mañana. Así que es probable que a mediados de mayo ustedes terminen el cursado y una vez terminado el cursado, ahí recién, ¿sí?, van a tener tiempo para estudiar y después viene el examen final, ¿sí? Unas 3 semanas después que ustedes terminan, 2 o 3 semanas. Yo siempre trato, las notas finales las pone, la fecha del examen final las pone administración. Yo siempre trato de convencerlos de que en vez de darle 2 semanas les den 3, para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ustedes. Supongo que les van a dar 3 semanas. Profe, y en el caso de desaprobar, Sí, ¿no hay recuperatorio o no? sí, hay. Hay recuperatorio, pero tienen que esperar hasta la próxima instancia de evaluación, que por lo general los exámenes finales se toman cada un mes, ¿sí? Por ejemplo, las personas que rindieron mal la semana pasada, del grupo este que les comento, van a tener que esperar hasta finales de abril para poder rendir. Entonces, Ajá. a ver, si ustedes, otro dato curioso e importante realmente, es que administración los obliga a estar al día con las cuotas para poder rendir el examen final. Si no están al día con las cuotas no pueden rendir. Entonces, aún así, si no están al día con las cuotas, bueno, podrán rendir en la próxima instancia y así, digamos, hasta que aprueben. Acá les dan un montón de posibilidades para que rindan y creo que las recuperaciones o los recuperatorios del parcial no hace falta pagarlos, digamos. Son gratis todos, hasta que aprueben. El tema es que no por eso se dejen estar. Obviamente que es mucho mejor que el curso de 5 meses lo terminen ahí en los 5 meses y no que lo terminen un año después que lo empezaron. Bueno, ojo que obviamente si tienen algunos inconvenientes monetarios o tal vez no tienen tiempo para estudiar, es aceptable, no hay problema. Ustedes manejan sus tiempos y obviamente su plata, eso es indiscutible. Pero siempre está bueno rendir ahí, uno apenas termina de cursar, cosa de que las cosas estén frescas, que pueda consultar sin problema y demás. Bien, seguimos, quedó más o menos. Sí, profe. Oye, Buenísimo. profe, no sé si soy yo o a mí nomás se me está cortando. No sé, a los demás se les corta. No, profe. A usted nomás entonces. Sí, de ser yo nomás, es el internet acá, ¿no? Porque a los demás no se les está cortando. Aún así mi internet no está andando muy bien, así que puede que se corte de vez en cuando. Pero hasta ahora va bien, va funcionando bonito. Bueno, hablamos de los recorredores, ahora vamos a hablar un poquito del control del estado de producción del pozo. Este control ya es un poco distinto al resto de los controles, porque es un control que no es tanto visual, auditivo, y que depende más que nada de la mirada, digo mirada no como que estoy mirando, sino
del punto de vista de la persona que está observando o sintiendo todos estos posibles problemas, sino que el control de estado de producción consiste en ir al pozo o ir a batería, eso ya lo vamos a ver, pero sacar una muestra de fluido, bien, y examinar cómo viene el fluido mediante ensayos de laboratorio, la dinamometría para poder examinar el pozo en detalle, poder saber cómo está funcionando, es un control de estado de producción del pozo. Entonces fíjense que, a diferencia del recorrido, el control de estado de producción del pozo ya es un poco más activo, ya ocupo más herramientas, ¿sí? Y ya tomo medidas mucho más precisas y en lugares determinados. No es que mido el amperaje que consume el motor y deduzco que el motor está funcionando de tal manera. No. ¿Sí? Todo lo contrario, acá se trata de ser lo más exhaustivo posible en cuanto a los controles. Dentro del control de estado de producción del pozo hay varios ensayos. Vamos a ir viendo uno por uno. En dinamometría no nos vamos a parar porque ya lo vimos, pero lo vamos a nombrar también. La primera prueba que se realiza en un pozo, a ver, no es la primera prueba que se realiza en un pozo, es el primer control de estado de producción del pozo que vamos a ver. Bueno, esta prueba se llama prueba de superficie y nos permite observar si las válvulas del puente normalizado de producción, o boca de pozo, como le quieran llamar, si las válvulas están funcionando bien o si el tubing tiene algún tipo de problema. ¿Sí? Es decir, supongamos que yo voy al pozo y el recorredor me dice, che, mirá, este pozo me parece que algo le pasa, no sé, pero algo le pasa. Bien, lo que puedo hacer es una prueba de superficie para poder determinar qué le pasa. ¿Se entiende más o menos cómo viene la cosa? Esto que ven en el dibujo es el puente de producción normalizado, también se llama puente normalizado de producción, o básicamente es, digamos, el puente de producción. Y listo. Fíjense que es un elemento que está compuesto por varias válvulas, 7 en total. De estas válvulas, la primera, o sea, las voy nombrando en el orden en el que están los números. La número 1 es la válvula de muestreo y sirve para poder conectar algunos medidores al pozo y también para poder sacar muestras de fluido. ¿Sí? Yo abro esa válvula, sale petróleo y lo junto en un recipiente y lo puedo llevar al laboratorio para examinar. Y listo. Bien. La válvula número 2 es la válvula del puente, que se llama, y estos son los nombres que reciben. Es la válvula que tiene que estar abierta para que el pozo produzca, ya que, permítanme dibujar un minutito, el tubing es este, ¿sí? Va hacia el interior del pozo, y obviamente este es el casing. ¿Sí? El fluido de producción viene por acá, sale por acá, y esta es la válvula del puente que lo deja producir, básicamente. Entonces pasa por acá. Es así. Si está abierta la válvula 2, produce el pozo. Si está cerrada, no produce. La válvula número 3 es la que se conoce como válvula de retención del puente. ¿Qué es una válvula de retención? Son válvulas que nos dejan pasar fluido en un sentido, pero en el sentido contrario, no. ¿Bien? Tiene una pequeña bolita que se abre cuando el fluido pasa en el sentido que debería pasar, pero cuando el fluido quiere volver, la bolita se pone en el asiento respectivo y se cierra la válvula y no lo deja pasar. Las válvulas de retenciones están puestas allí para que el fluido no vuelva. ¿Por qué? Y porque yo no quiero que la producción se me vuelva a meter al pozo. Muy simple. Yo quiero sacarla del pozo, no quiero que se me meta. Entonces, por eso existen válvulas de retención. La válvula número 4, que es la que tenemos acá abajo, es la que se conoce como válvula del entrecaño. La válvula del entrecaño también es una válvula de producción, pero no nos deja producir líquidos, sino que por lo general por allí se saca el gas. ¿Bien? Parte del gas va a venir con este petróleo, pero parte del gas, el tubing llega hasta el fondo, ¿sí? Con el casing,
parte del gas se separa, ¿sí? Viene por acá, por el entrecaño, y nosotros lo producimos por la válvula 4. Al igual que el puente, el entrecaño también tiene una válvula de retención para evitar que el gas pase en el sentido contrario, ¿sí? Así es simple. Y después tenemos la válvula de salida del puente, que es como una válvula general de producción. Yo con la válvula 2 controlo la producción del líquido, con la válvula 4 controlo la producción del gas y con la 6 controlo la producción de las dos. ¿Sí? Si yo cierro la 6, el pozo no me produce gas ni líquidos, no me produce nada. ¿Bien? Estas son las válvulas que les estaba comentando, ¿sí? Que son las más utilizadas, las que más se abren y las que más se cierran dentro del pozo. Y por último, tenemos la válvula 7, que es una válvula de entrecaño también, es decir, va en el casing, y que se llama válvula de venteo. ¿Para qué sirve? Para ventear el gas, ¿sí? Es decir, en vez de producirlo por la válvula 4, por el entrecaño, lo puedo ventear. ¿En Argentina está permitido ventear gas? No, está prohibido, totalmente prohibido, porque es muy contaminante y daña la capa de ozono. Entonces, ¿por qué tengo una válvula de venteo si no la puedo ocupar? Simple, por precaución. Puede que el pozo acumule excesiva presión y la única manera de liberarla sea venteando el gas. En esos casos, en casos de extrema urgencia, sí está permitido el venteo de gas, solamente por seguridad, bien, tanto del personal como del pozo, pero lo ideal es no hacerlo. Entonces esa válvula es por las dudas. Sí, diga. Ahora que está hablando del tema de la válvula de venteo, Sí. ¿cierto? El gas. Esa válvula no puede estar conectada a un mechero que queme el gas. Sí, podría estarlo. Sí, sí. Sí. Ya, Aún porque así, el ¿cómo sí? Diga, diga. profesor Marcelino nos decía que, bueno, iban a los separadores, Sí, todo eso, el gas y el crudo con agua, el petróleo con agua, sí, sí. por un lado, y el gas por el otro. Y lo mandaban a un horno apropiado que quemaba el gas. Claro, Por eso le exactamente. preguntaba. Eso es lo que les iba a comentar. Es muy poco común ver que el mechero vaya conectado a las válvulas de venteo. Por lo general, en campo, cuando hay poco gas, ¿sí? Hay un mechero, pero que está en batería. Entonces, ¿cuál es? Ya, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero el gas se produce con el petróleo, en batería se separa del petróleo y ese gas que se separa se quema. ¿Bien? No siempre se quema. Si tenemos buena cantidad de gas y no conviene quemarlo, al contrario, conviene tratarlo y venderlo, porque tiene uso comercial. ¿Bien? Claro. Pero si el gas es muy poquito y tratarlo saldría más caro de lo que voy a ganar vendiéndolo y no me conviene, entonces ¿qué hago? Lo quemo. ¿Sí? Y otra consulta, profe, que me han quedado, a lo mejor ha sido de las primeras clases, ¿Sí? No hay problema. y ahora que lo voy escuchando, más o menos me voy replanteando. Puede ser que en un cierto momento el crudo se contamine cuando se saca a superficie, ¿Con qué se contamina? que haya algún, algún residuo, ¿cierto? Que entre en contacto con algún residuo o algo así y se contamine. Es muy probable que no, pero nunca está alejado de la realidad. Bien, Que el crudo, el petróleo de por sí es un material altamente contaminante, porque es una materia en descomposición, materia orgánica descompuesta en realidad, claro, que ha sido, evolucionó y se modificó estructuralmente y prácticamente todo lo que toca lo tiende a matar, digamos, medio tóxico. Eh, entonces, ¿cuándo se podría llegar a contaminar el petróleo? ¿A qué nosotros le llamaríamos petróleo contaminado? Por ejemplo, cuando un petróleo tiene mucha agua. Por ejemplo, un ajá. petróleo que sale con mucha agua se considera petróleo contaminado, pero no quiere decir que sea irrecuperable. No, no. Es más, en los separadores yo separo el agua del petróleo y ya está.
Sí, Ocupo el se petróleo y hace el listo. tratamiento. ¿Sí? Claro, se hace un tratamiento. Ese agua ahora sí ha quedado contaminada y podría, en caso de tocar algún ser vivo o la tierra o lo que sea, producir un gran impacto ambiental. ¿Bien? Porque Claro. por lo general viene con muchos metales, muchas bacterias, muchos sólidos, muchas sales pesadas y suele tener todavía petróleo, entonces cuando entra en contacto con la tierra la destruye. Aparte del azufre que trae. Sí, sí, trae todo, trae todo. Por eso digo que el petróleo es contaminante y toda agua que toca la contamina. Sea agua salada, agua dulce, lo que sea, la contamina. Y ese agua no se puede usar para riego, ni para consumo, ni para nada, porque carga una toxicidad muy grande. Se convierte en una carga tóxica importante. Entonces, lo ideal es, obviamente, eso lo vamos a ver en la última unidad. Vamos a ver cómo se trata el agua y qué se puede hacer. Bien, esto de las válvulas, ¿se entendió más o menos? Así pasamos a la prueba de superficie. Bien, ahora les voy a comentar cómo se hace una prueba de superficie. Esta prueba por lo general se realiza solamente en los pozos de bombeo mecánico, pero como más del 90% de los pozos petroleros tienen bombeo mecánico, podríamos decir que se realiza en casi todos los pozos. Consiste en realizar una serie de mediciones que nos van a determinar básicamente cómo se ha estado comportando el pozo desde la última vez que medí. ¿Bien? En primer lugar, antes de realizar la prueba de superficie, lo que debe realizarse es la conexión de un medidor de presión en la válvula de muestreo. Acá se conecta un medidor de presión. ¿Cómo se realiza la conexión? Fácil, con la válvula cerrada, se conecta, es la rosca, un medidor de presión. Cuando se llega a tope de la rosca, con una llave se le da fuerza como para que quede agarrado bien el medidor y listo. Entonces, una vez hecho esto, se realiza la apertura de la válvula 1 para que el fluido que está produciendo por acá también se vaya por acá y me mida la presión. ¿Sí? Esa presión va a ser la presión de producción. Cuando la presión se estabilice, es decir, que la agujita del medidor de presión se mantenga constante en su lugar, o si es digital, que no me cambie el número. Y eso sería la presión inicial. La presión inicial entonces es la presión, digamos, de producción tradicional. No hay más. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular mi presión final. ¿Cómo la calculo? Fácil. A la inicial le sumo 12 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, supongamos que mi presión inicial era de 1000, bien, la presión final va a ser de 1012, ya está. Si le resulta más fácil el número, supongamos que era de 100 la presión inicial, la presión final va a ser de 112 y ya está. ¿Bien? Entonces ya tengo mi presión inicial y ya tengo mi presión final. Entonces ahora, fíjense lo que hay que hacer. Cuando el equipo baje, ¿sí? Cuando el equipo esté bajando, un operario tiene que venir y tiene que cerrarme la válvula 2, la válvula 4 y la válvula 6. Es decir, he interrumpido la producción del pozo. ¿Bien? Eso cuando el sistema está bajando. Se cierran las válvulas. Obviamente que el sistema se puede, por lo general lo que se hace es frenar el sistema, se cierran las válvulas y después se lo vuelve a encender, entonces comienza su carrera descendente. Cuando llega a tope va a subir nuevamente. Pero ¿qué pasa? Cuando sube, el petróleo va a tender a salir por acá, el gas va a tender a salir por acá, ¿sí? Y no va a poder porque las válvulas están cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a acumularse presión en el manómetro. Empieza a aumentar la presión inicial. ¿Hasta cuándo tengo que aumentar la presión inicial? Hasta que llega a la final. Es decir, repito todo el procedimiento. Se conecta, se mide la presión inicial,
se apaga el equipo, se cierran las válvulas 2, 4 y 6, se lo pone a andar nuevamente y cuando está subiendo el equipo voy a ver que la presión empieza a aumentar. Yo tengo que medir el tiempo que tarda en moverse la aguja desde la presión inicial hasta la presión final. Cuando llega a la presión final, paro el cronómetro, paro el equipo, abro las válvulas y lo dejo produciendo normalmente. Así de simple. Entonces, ya tengo mi presión inicial, tengo mi presión final y tengo mi tiempo. ¿Bien? El diferencial de presión también lo tengo, ahora les comento cómo se hace. Entonces ahora lo que tengo que hacer es presión final menos presión inicial dividido el tiempo que tardó. ¿Sí? Eso nos va a dar un valor, un valor numérico, un número, ¿sí? Cualquiera, puede ser 5, 100, 200, 102,62, no sé, da un número, cualquiera, ¿bien? Ese número, si el pozo está andando bien, se tiene que permanecer constante a lo largo de las mediciones. Es decir, yo medí hace un mes y me dio 5, hoy día me tiene que dar 5. Y el mes que viene me tiene que dar 5. Y el mes siguiente me tiene que dar 5. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si el valor cambia? Ahí estoy en un problema. El valor puede o aumentar o disminuir. Que el valor disminuya quiere decir que el tiempo ha aumentado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el tiempo ha aumentado? Fácil. ¿Por qué aumenta el tiempo? Porque tardo más en llegar a la presión final. Y el tema es, ¿por qué tardo más en llegar a la presión final? Pueden haber muchas razones. Una de ellas es que esté perdiendo fluido por la válvula 2 o por la 4. ¿Bien? Y también podría perder por la válvula 6, ¿por qué no? Sí, ya que estamos. Si la hacemos mal, que esté mal completita. Por eso tarda más, porque tarda en acumular presión en el sistema. O bien, un tubing podría estar pinchado y prácticamente lo mismo. Si el tubing está pinchado, el fluido viene por acá y se me va para acá, otra vez al fondo del pozo, entonces pierdo presión. ¿Ven cómo una variación en el número ya me da algo de información y me dice qué posibilidades hay de problemas en el pozo? El tema es, ¿qué pasa si es mayor? Si el valor aumenta, quiere decir que el tiempo ha disminuido. Por lo tanto, alcancé presión más rápido, alcancé la presión final mucho más rápido. ¿A qué se debe esto? Fácil. Por lo general es problema de incrustaciones. Es decir, puedo tener incrustaciones en el tubing o incrustaciones en la zona de las válvulas, entonces automáticamente me acumula presión en el sistema. No hace falta ni que lo... digamos, ni que cierre válvulas porque el sistema propiamente acumula presión porque está tapado. ¿Ven? Entonces, mirando uno, mirando el otro, ya más o menos sé qué problemas tengo. En caso de tener alguno de estos problemas, más que nada cuando el valor es menor, que pueden haber varios problemas, lo que se hace, se analiza la boca de pozo, es decir, el puente normalizado de producción, se analiza, se le mete agua para ver si las válvulas andan bien o andan mal, y ahí se descarta si es eso o no. En caso de serlo, se cambian las válvulas y listo. En caso de no serlo, se tiene que revisar el tubing ahora. ¿Cómo? Fácil. Tengo que llamar a un equipo de pooling y que me empiece a sacar el tubing. Uno por uno. E ir revisándolo y viendo qué posibilidades tengo de que el tubing esté pinchado. También se podría hacer una prueba de hermeticidad con agua, metiéndola al pozo y viendo si pierdo presión, pero no es lo ideal. Lo ideal es ir sacándolo y viendo. Y ya si el tubing está bien, definitivamente el problema es la bomba. Podría tener problemas en las válvulas de producción, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, si yo ya sé que puedo tener pérdida por las válvulas de la bomba, la que está abajo, ¿sí? La válvula viajera o la válvula de pie, y lo mejor sería hacer una dinamometría antes de sacar todo. La dinamometría me va a decir si tengo problemas en las válvulas o no. Eso ya lo vimos, la unidad 9. Profe, Sí, ahora, si está el problema en el tubing, como dice usted, que sí. esté pinchado,
¿qué es lo que se recomienda hacer? ¿Sacar el tubing y cambiarlo? Sí, ¿O cómo se sí. recupera la falla? Por lo general, el tubing no se puede arreglar. El tubing cuando está roto, se tiene que cambiar. Pero inclusive a veces no conviene cambiar un solo tubing, sino que se cambia toda la sarta. ¿Bien? Mm, Ahora le comento el por qué. Usted la va a decir, miércoles. es una locura, gasto mucha plata. Es una locura. Pero ¿qué pasa? Si yo diseñé, si el ingeniero a cargo diseñó la columna de tubing y uno me falló, yo no puedo saber si el resto está bien calculado. ¿Se entiende? Porque según el cálculo no te debería fallar ninguno, pero uno falló. Entonces puede todo el cálculo estar mal. Entonces lo que se hace es cambiar toda la sarta. Se calcula de nuevo y se cambia. Eso es lo común. ¿Bien? A ver, es lo que debería hacerse. No sé si es lo que se hace. A ver si la empresa está medio ajustada, me dice, no, cambiamos un solo tubing y listo. Ya está. Pero lo recomendable es que si toda la sarta, si un tubing falló, es indicio de que toda la sarta puede fallar. Así que se tiene que recalcular y comprar tubing nuevos, digamos. O sea, nuevos no, pueden ser usados, pero que estén acorde al nuevo cálculo. ¿Bien? ¿Quedó más o menos? Sí, profe, claro. Ahora, el motivo sería la falla, ¿cierto? Sí, Si el tubing es, cambiando el tema, si el tubing un caño de espesor grande, sí, se supone que no tendría que tener fisura ni pinchadura, por lo que es gruesa la pared no sí, tendría que tener falla. Pero, exactamente. ¿qué sería lo que provoca que esa pared gruesa, porque eso se calcula por pulgada, el espesor del caño, ¿qué es lo que podría ser que lo provoque esa falla? Porque como digo, si es de espesor grande, pongámosle de 1 pulgada, son 2,5 centímetros de Sí, grueso, sí, sí. no podría tener falla. Sí podría tener falla, esa Es es la el, cosa. ¿Sí? Por eso, por eso cuando yo le digo que cuando un tubing se rompe, se cambia toda la sarta, porque lo primero que se piensa es que hubo un problema con el cálculo, está mal calculado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que yo, el ingeniero a cargo, calculó, eso, para poder elegir un tubing se tiene que calcular básicamente cuánto peso va a soportar el tubing, ¿sí? En cada uno de los puntos de la sarta. ¿Sí? Obviamente que el tubing que ujú. está más arriba va a soportar más peso porque me cuelga todo lo demás. ¿Sí? Bien, si el ingeniero hizo mal el cálculo del peso, los tubing están mal seleccionados. Entonces, tal vez la sarta de tubing que usted dice que tenía un espesor de pared de 1 pulgada, por ejemplo, necesitaba el de 1 pulgada y media. ¿Se entiende? Sí, ¿Por sí, dónde viene? claro. Entonces el de una Sí, pulgada no va a resistir el peso de todo lo demás. No lo va a resistir. Por más que sea pero no una sé, pulgada y digamos, wow, es un caño re grueso. Sí, es grueso. Pero es grueso hasta y soporta. O sea, que sea de 1 pulgada no quiere decir que me va a soportar un barco colgando del caño. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque claro, hay determinados pesos que esos espesores de pared no pueden soportar. pero no se supone que los tubing tienen que tener, calculo yo, de 2 a 5 pulgadas de espesor No, pero ese es para que el no se diámetro. rompan, para evitar eso. Ese es el diámetro externo del tubing. ¿Sí? El diámetro externo del Yo estoy tubing diciendo, varía de 1 pulgada a 4 pulgadas y media. ¿Bien? Los espesores yo de estoy pared, diciendo el espesor, profe, el no, no. espesor del caño, ¿cierto? Yo El no he espesor visto del caño, tubings, yo no he visto tubings de espesores de pared de más de 1 pulgada, porque es muchísimo. ¿Sí? Era un ejemplo el que estaba dando, pero no he visto más de 1 pulgada. Son caños son relativamente, 2,5. o sea, 1 pulgada son 2,5 centímetros, como usted dijo, es bastante espesor de pared. Sí, Es bastante espesor de pared, sí. pero vienen de muchos espesores. Vienen de 1 centímetro de espesor, menos, inclusive. ¿Sí? El tema Ah, es, ahí sí, ahí falla claro, mucho más fácil. claro, el tema es que, repito,
inclusive que sea un tubing de un espesor de pared de 1 pulgada, no me soporta peso infinito. Hay un peso máximo que soporta y si yo lo excedo, se puede romper. ¿Se entiende? Inclusive también se puede romper no por peso, sino por presiones. ¿Bien? El tubing también tiene que también está diseñado para que soporte X cantidad de presión. Si la excede, se rompe. Presión externa, presión interna, tensión, tracción, torsión, todos los esfuerzos están calculados y al variar su espesor de pared puede soportar más unos que otros, ¿bien? Pero siempre va a tener una limitación. Es por eso que la sarta de tubing se tiene que calcular antes de meterla a un pozo. Es decir, se tiene que agarrar una hojita, empezar a hacer unos cálculos matemáticos que me digan, mira, el peso que voy a tener colgando va a ser de X cantidad de toneladas, entonces el tubing que necesito acá va a ser este tubing en especial, que está fabricado con este metal en especial, que tiene este espesor de pared, todo bien detalladito, ¿sí? Y los tubing no son los mismos en todas las sartas, se van a ir cambiando dependiendo cuánto esfuerzo necesite en ese punto la sarta. ¿Bien? Pero si el cálculo está mal, el tubing se va a romper. Por eso, cuando se rompe el tubing, la empresa debería cambiar toda la sarta, porque no hay, o sea, lo que debería haber ocurrido es un error en el cálculo. Es lo más común que pueda llegar a pasar. O en todo caso puede haber algún problema en el tubing, alguna burbuja, ¿sí? En la parte interna, que eso se extendió y formó una fractura, por ejemplo. Esas cosas pueden pasar. Pero lo que se tiene que hacer es revisar el cálculo, ¿sí? Revisar a ver si está bien. Aún así, por más que esté bien, después se tiene que hacer un examen exhaustivo al tubing para ver qué posible falla puede haber tenido. Y una vez hecho eso, ahí se decide qué es lo que se hace, pero por lo general se debería cambiar toda la sarta. Completa. Completa. Bueno, gracias, profe. No hay de qué. Bien, ¿eso quedó más o menos claro? ¿Seguimos? Bien, buenísimo. Bueno, otro de los controles que se realiza cada tanto tiempo en un pozo es la dinamometría. La dinamometría ya lo estuvimos viendo, básicamente consiste en poder determinar las distintas cargas de la bomba, ¿sí? O sea, las distintas cargas que soporta el sistema en cada uno de los puntos de la carrera de la bomba. La dinamometría me da cartas de fondo, cartas de superficie, cada una de ellas me va a determinar cómo está funcionando el equipo de superficie o el equipo de fondo en función de la carta que esté mirando. ¿Sí? Y el control de nivel, que también es otro digamos, indicio importante. Siempre está bueno conocer el nivel de fluido que yo tenga en el pozo. Siempre está bueno conocerlo. ¿Cómo se realiza el control de nivel? Fácil. Esto también nos determina la cantidad de gas que tenemos libre y que estamos produciendo por el entrecaño. ¿Sí? Es importante conocer esto. ¿Vieron en la válvula de muestreo? ¿Sí? Bueno, ahora en vez de colocar un medidor de presión, lo que hago es colocar un medidor de nivel. ¿Cómo funciona? Simple. Básicamente es una pistola de aire comprimido, ¿sí? Es un tubo de aire comprimido que cuando yo lo conecto, activo un interruptor y libera el aire comprimido como si fuese un disparo, ¿sí? Es un disparo de aire comprimido. El aire que va a hacer va a chocar contra el nivel de líquido y va a subir nuevamente el aire, ¿sí? La onda de presión viaja hacia abajo, golpea el líquido y vuelve a subir. O el gas también lo golpea, por supuesto. Entonces, en superficie, el mismo medidor de nivel va recibiendo estas señales que rebotan constantemente y eso después lo traduce a metros. ¿Bien? Entonces, al recibir la señal, en X cantidad de tiempo, ese tiempo lo convierte en metros y me da la profundidad a la cual se encuentra el nivel. El nivel lo puedo calcular cuando el pozo está quieto, lo que me daría el nivel estático, y lo puedo medir cuando el pozo está moviéndose, cuando está produciendo,
y eso me daría el nivel dinámico. Es importante conocer el nivel, repito, porque en el caso del bombeo mecánico la bomba siempre tiene que estar sumergida X cantidad de metros por debajo del nivel, siempre. ¿Para qué? Para que la bomba se llene bien, para que el pozo no se vacíe mucho. Hay muchas cosas por las cuales la bomba tiene que estar lo más sumergida que se pueda. Por eso el nivel, si empieza a bajar mucho a lo largo de los meses, hay que preocuparse. ¿Sí? ¿Por qué puede bajar mucho? Bueno, porque tal vez, por ejemplo, el pozo tiene una mala recuperación, es decir, tiene baja permeabilidad y yo lo voy produciendo y, digamos, se va a ir vaciando la zona cercana al pozo. Para evitar esto, lo que se debe hacer es, por lo general, hacer una acidificación que se llama, que es como una fractura hidráulica pero con ácido, y eso permite aumentar un poco la permeabilidad y demás. Sería un buen método para ver si el nivel se recupera un poco. Y ya por último, dentro de los métodos de, ¿cómo es que se llamaban? ¿Cómo es que le habíamos puesto? Los métodos de control de estado de producción del pozo. Vamos a hablar del último método que consiste en el control de la producción, propiamente dicho. ¿Sí? Primero que nada, algo a tener en cuenta. Y es que para poder realizar el control de la producción, yo tengo que sí o sí tener una muestra de fluido del pozo. Sí o sí. ¿Bien? El tema es que yo puedo obtener la muestra de fluido de dos maneras distintas. Una es en boca de pozo. Como dije, la boca de muestreo se llama boca de muestreo porque nos permite sacar una muestra de petróleo del pozo directamente. ¿Bien? Para esto es importante el procedimiento que les voy a comentar a continuación. Vamos a volver al dibujito de la boca de pozo. Acá. ¿Sí? Vamos a limpiar un poco. Bien. Lo que hago es, obviamente, colocar, se enrosca una especie de canilla que apunte hacia abajo, porque si no se arma un enchastre terrible. Y lo que se hace es abrir la válvula de muestreo para que la producción salga. ¿Bien? El tema es que siempre es conveniente dejar correr un poco el petróleo. ¿Por qué? Porque por lo general todo el petróleo que se encuentra dentro de este caño está estanco, es decir, no se está moviendo todo el tiempo. Está ahí desde la última vez que hice la prueba de superficie, supongamos, o desde la última vez que saqué una muestra. Entonces se mantiene ahí estanco y las propiedades no son buenas. Entonces se lo tiene que dejar fluir un ratito al pozo. ¿Sí? Para unos 30 segundos es suficiente. La idea es sacar un buen volumen de petróleo y ese volumen no sirve más. Ese volumen se tiene que tirar. No lo puedo tirar al suelo. No lo puedo tirar digamos, en el desagüe o en un inodoro. No. Eso se tiene que tratar como un residuo peligroso. Se trata aparte, se mete en unos contenedores especiales y demás. ¿Sí? Una vez que este petróleo no se sacó, lo que se hace del pozo es sacar 3 muestras. Siempre 3. ¿Bien? Se saca, por ejemplo, en recipientes de 1 litro, entonces sacaríamos 3 litros de petróleo. ¿Por qué? Porque cuando yo saco muestras tan chicas de fluido, a veces la muestra no es representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco una sola muestra, tal vez me da que el petróleo está muy salado, y realmente no estaba muy salado, sino que justo esa parte estaba salada y el resto del petróleo no. ¿Bien? Bueno, para evitar eso, se sacan 3 muestras y se le hace ensayo a las 3 muestras, después en los laboratorios, y se hace un promedio con todas las muestras. ¿Sí? No es necesario hacer un promedio con todas las mediciones que se hacen a cada una de las muestras, porque si una de las muestras da valores muy distintos, quiere decir que esa muestra no es representativa. Pero siempre es conveniente sacar 3 muestras. Se pueden sacar más, mejor, pero lo normal es sacar 3 para poder hacer los análisis en las 3 y poder después promediar un valor general, digamos, de todas las muestras. Perfecto. El otro método de medición, el otro método de control, no se hace en la boca de pozo, sino que se hace en batería con unos tanques. La producción sale del pozo que yo quiero controlar, va a un separador de control
y después a un tanque de control. Se lo deja reposar ahí un ratito y después puedo determinar la cantidad de agua libre, directamente midiendo en el tanque cuánta agua hay, y si saco una muestra de petróleo la llevo al laboratorio para examinar la cantidad de sales y cantidad de sólidos que puede llegar a tener. ¿Bien? Pero fíjense que hay dos métodos de obtención de muestra. Una en la boca de pozo y otra en los tanques. ¿Por qué en los tanques no saco 3 muestras? Y porque el tanque es grande. Entonces la muestra es muy representativa, la muestra es muy grandota. Entonces me da una buena idea de cómo está el petróleo en general, de ese pozo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno, por ejemplo, el profesor Marcelino, justamente cuando estaba haciendo el curso de recorredor, Sí, me explicaba que habían elementos especiales para sacar muestras sí, de tanque, estaba el sí, termómetro, señor. no me acuerdo cómo se llamaban las otras dos, la varilla de no sé. Está esos son los elementos para poder sacar, el sacamuestra se llama sacamuestra, el termómetro Sí, para no, medir la pero me dio otro temperatura nombre. y la cinta y el pilón para poder medir el nivel del tanque. Ahí está, el nivel del tanque, Sí, claro. señor. Y me explicaba que se sacaba una sola muestra por ese motivo, por el motivo de que mucha cantidad de petróleo Exacto. y de agua dentro del tanque que es imposible poder sacar varias muestras de una sola vez. Claro, claro. Sí, sí. El tema del tanque, a ver, cuando yo hablo de muestra representativa, me refiero a lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen una caja de tornillos, ¿sí? Y vienen, no sé cuántos tornillos vienen por caja, supongamos que vienen 100, no sé cuántos vienen realmente. Pero supongamos que vienen 100, ¿sí? Y agarran un tornillo y el tornillo viene malo de la caja. Entonces dicen, esta caja está mala. Esa muestra fue representativa y no, porque sacar una muestra de una caja de 100 tornillos, y si justo saqué el que estaba mal, y lo demás también, ¿se entiende? ¿Cuál sería lo conveniente? Sacar 10 tornillos de la caja, revisar los 10, y ya si de esos 10, 6 están mal, y es muy probable que toda la caja esté mal, ¿se entiende? Pero bueno, así, a eso le llamo muestra representativa, ¿sí? El tema es, cuando llega todo el fluido al tanque, por lo general se saca una sola muestra bien grande, porque, como dijo el compañero, sacar varias muestras es un poco tedioso, en primer lugar, y en segundo lugar, el tanque es grandote, el fluido está todo mezclado, o se asume que está todo mezclado, entonces sacar una muestra, ¿sí? Es representativa, porque está todo mezclado, ¿bien? Entonces, es probable que no haya problema y que la muestra sea confiable, ¿sí? Eso del sacamuestra, termómetro y demás, lo vamos a ver cuando veamos la unidad 15, porque eso se ve en la entrega de petróleo. Eso se ve esos ensayos se hacen para poder vender el petróleo, ¿sí? Pero son parecidos a lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo examino la cantidad de agua o el porcentaje de agua que tiene? Bueno, en un tanque es muy simple. Si lo dejo en reposo un ratito, el petróleo se va a separar del agua, ¿sí? Y algunos tanques traen una manguerita que me permite medir el nivel y voy a notar que hay agua por acá y petróleo por acá, ¿sí? Entonces de esa manera determino cuánta agua libre tiene el petróleo. Esto es el agua libre en la ecuación. No hace falta que se aprendan esta ecuación, la he puesto para que la vean nada más. Pero el petróleo todavía puede tener agua adentro, en su interior. Entonces tengo que sacar una muestra, llevarla al laboratorio, ponerla en una centrífuga. No sé si han visto las centrífugas, son unos elementos. Yo meto en una probeta, la probeta es un tubito de vidrio, meto una muestra de petróleo, un poquitito, la tapo y la meto en una centrífuga, es como un secarropa, ¿sí? Entonces empieza a moverse la probeta, agarradita por un bracito, por supuesto. Entonces, esta fuerza centrífuga hace que se separe el agua del petróleo. Y ahí mido cuánto porcentaje de agua hay en el petróleo, ¿sí? Y eso me da el porcentaje de agua total. Si sumo esto más lo otro, me da el porcentaje de agua total que tengo o que me produce el pozo. ¿Bien?
En caso de que el ensayo no se haga por tanque, sino que se saque de las muestras que he sacado del pozo, que he ido hasta el pozo, he sacado las muestras, bueno, se hace todo por centrífuga directamente, más fácil y ya está. ¿Sí? Así de simple. Siempre es importante, dato curioso, que cuando la muestra llega al laboratorio la tengo que revolver. ¿Sí? Se agarra una espátula, ¿sí? Es como una cuchara, ¿vieron las cucharas estas que hacen para los tragos? ¿Las han visto? Que son largas, es parecida. Se revuelve la muestra con eso. ¿Por qué? Porque es importante que esté todo mezcladito para que la muestra sea representativa, repito, ¿sí? Para que la muestra sea representativa y al estar todo mezclado, saque la muestra de donde la saque, va a ser todo relativamente igual, ¿ven? El petróleo. Entonces, lo mezclo y una vez mezclado se saca para hacer la muestra de agua, de lo que sea. Para poder calcular los sólidos, ¿cómo hago? Simple. Se utiliza una mufla. No sé si alguna vez han sentido hablar de una mufla, pero imagínense un horno de estos eléctricos de cocina, ¿bien? Pero que por afuera está cubierto por ladrillos refractarios, ¿sí? Por dentro también, y que en vez de levantar, el horno de mi casa levanta 230, lo tengo justo al lado. En vez de levantar 230, levanta como hasta 600 grados. ¿Bien? Eso es una mufla. Es un horno que se utiliza mucho en química, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, o sea que ese horno Sí, levantaría igual o mayor cantidad que un horno dentro de refinería. sí, sí, tal cual, tal cual. Las muflas, lo que sí la mufla es chiquitita. La mufla tiene el tamaño, como Sí, digo, un pero horno de cocina, es más chiquita inclusive. un horno casero sería. Claro, claro, el horno, ¿vieron los hornos eléctricos esos que venden para la casa? Sí, Es parecido, pero tiene un armazón de un metal un poco más grueso y por dentro y por fuera suele tener ladrillos refractarios para aumentar la temperatura. ¿Vieron? claro, sí, sí, ¿Vieron los sí. hornos? ¿Han visto hornos piseros? Sí, Bueno, vieron que por abajo tiene ladrillo refractario. Y el horno pisero sí. no levanta 200 grados, el horno pisero levanta mucho más. Sí, Gracias, bueno, bueno. gracias a los ladrillos. Bueno, esto es parecido, pero imagínense que tiene ladrillos por todos lados, entonces aumenta mucho la temperatura adentro. Como digo, alcanza 400, 600 grados algunas. Entonces se pone caliente la cosa. ¿Sí? Claro, por, por eso es lo que digo, o sea, estaría más o menos entre un horno de craqueo catalítico y, y eso que, bueno, las calderas hasta 400, 500 grados más o menos. Sí, sí, sí. Sí, 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 es un horno que no lo van a ver en ningún lugar donde vendan hornos. Digamos. Un horno especial para química. Claro, Sí. Sí, pero sí, se levanta a temperaturas importantes. Ahora les comento el por qué. Miren, ¿cómo hago para determinar los sólidos? Ustedes agarran un cuenquito, vienen unos cuencos para poder meter en las muflas, como unas compoteras, ¿sí? Unos cuencos grandecitos, que son también de un material que soporta alta temperatura, suelen ser de una arcilla especial. Entonces, eso se pesa en una balanza, se tara la balanza, es decir, se la pone en cero con el aparato encima, ¿bien? O también es conveniente medir cuánto pesa el aparatito, ¿sí? Eso puede también ser. Supongamos que el cuenco pesa 500 gramos, ¿sí? Entonces yo le agrego 500 gramos de petróleo, ¿sí? Revuelvo la muestra y le agrego 500 gramos de petróleo. Entonces tengo 1 kilo en total, ¿sí? Simple. Entonces, ahora meto todo eso a la mufla. ¿Qué pasa cuando yo meto el petróleo a la mufla? Se evapora, ¿sí? Porque el petróleo no soporta temperaturas tan grandes, ¿sí? El petróleo, como dijo el compañero, los hornos de craqueo, ¿qué significa craqueo? Que las partículas de petróleo se empiezan a romper por su alta temperatura, ¿sí? Esto, como excede el craqueo, excede la temperatura de craqueo, ¿bien? Ahora las partículas no se rompen, las partículas se evaporan, cambian de estado líquido a estado gaseoso y se termina evaporando todo el petróleo y el agua también, porque el agua evapora a 100 grados, imagínense. Así que se evaporan todos los líquidos, pero los sólidos no se evaporan, quedan ahí. ¿Bien? Entonces una vez que ya se evaporó todo, saco
el cuenquito de la mufla, dejo que se enfríe, por supuesto, y después lo peso. ¿Bien? Entonces, esa diferencia de peso es el líquido que se evaporó. Y el peso que me queda son los sólidos. ¿Bien? Entonces, con eso puedo armar un porcentaje. Si yo tenía 500 gramos, para que se den una idea, si yo tenía 500 gramos de petróleo, ¿bien? Y ahora tengo 20 gramos de sólidos, quiere decir que el 4% del fluido son sólidos. Así de simple. ¿Ven? Se divide los gramos que me dan los sólidos dividido el gramo o el kilo, los kilogramos, lo que sea, de la cantidad de líquido que metí al principio multiplicado por 100 y eso me da un porcentaje. Así de simple. Así se calculan los porcentajes. Dividido uno sobre el otro por 100 y ya está. Muy, muy simple. ¿Se entendió? Más o menos. Profe, discúlpeme, a mí se me cortó. Bien, no Eso es lo importa. que explicó en amarillo, a mí se me cortó, tuve que volver a ingresar. Ah, lo de amarillo. Lo de amarillo fue lo de los sólidos, ¿lo escuchó? No me acuerdo, creo que sí. Lo acabo de explicar, lo de los sólidos, así que si estaba, lo escucho. Sí, esto lo último, sí. Bien, bien. Eso lo de los amarillos, no. Bien, bien. No, lo del amarillo les comentaba el porcentaje de agua, que como dije, habían dos maneras de medirlo. O sea, yo puedo tener la muestra en tanques o puedo tener la muestra en laboratorio sacada del pozo. Pero el agua, hay dos aguas junto con el petróleo. El agua libre, que es el agua que no está unida al petróleo, que es el agua que yo lo dejo en reposo y se separa, que sería esta en la ecuación, ¿bien? Y después al petróleo se saca una muestra, se lo lleva al laboratorio y mediante una centrífuga separo el agua que está unida al petróleo y me da el porcentaje de agua dentro del petróleo. Si sumo el agua dentro del petróleo y el agua libre, me da el agua total, el porcentaje de agua total que está saliendo del pozo. ¿Bien? Era así de simple la explicación, no había más. Es la manera de medir el porcentaje de agua. ¿Sí? Joya, profe, Bien. gracias. No, de nada. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de la cantidad de sal. ¿Bien? Porque no sé si ustedes sabían, pero esto lo estamos explicando, pero ustedes tal vez no saben ni lo que sale del pozo todavía, eso lo vamos a ver dentro de unas clases. Pero del pozo sale, a grandes rasgos, petróleo, agua, gas, sólidos y sales. Estos 5 elementos son los que siempre salen en un pozo. ¿Bien? Repito, petróleo, agua, gas, sólidos y sales. Si bien el agua puede no estar, pero hoy en día está en casi todos los pozos. ¿Bien? Y el gas también está en todos los pozos. Lo que a veces no está en todos los pozos es petróleo, justamente. ¿Sí? Hay pozos que son solamente gasíferos y salen gas, agua, sólidos y sales. Pero petróleo no. Pero en un pozo petrolero siempre hay gas. Eso clávenselo en la cabeza, siempre hay gas, siempre. ¿Por qué? Porque el gas se libera cuando lo estoy produciendo, el petróleo, por el cambio de presión. Cuando cambia la presión y la temperatura, el petróleo libera gas, siempre. Entonces, hay que tener esto en cuenta. El tema de la cantidad de sales, ¿sí? ¿Cómo hacemos para medir la cantidad de sales? Es fácil. ¿Vieron el agua que se separó del petróleo? Que les dije hace rato, el agua libre. ¿Vieron? El agua que separó del petróleo con la centrífuga. Bueno, no la tiro. Esa agua la voy a ocupar para hacer el control de las sales. ¿Por qué? Y porque el agua disuelve sales mientras que el petróleo no. En el petróleo la sal se encuentra en forma de cristal, como la sal de mesa. Sal fina, la entremedia, la gruesa, ¿sí? La entregruesa, perdón, no la entremedia. La entregruesa, la gruesa, son cristales de sal. Bueno, así se encuentra la sal en el petróleo, porque no lo disuelve, pero el agua sí disuelve las sales, ¿sí? Supongo que sabrán que disuelve las sales, si no, es porque no cocinan nunca. Si se ponen a cocinar y echan en una olla de agua caliente sal, se va a disolver. Así es. Porque el agua tiende a disolver casi todos los elementos, ¿sí? Es como la función propia del agua. El tema es cómo hago para poder determinar cuántas sales tiene el agua.
simple. Con el método de Moore, nosotros no vamos a entrar en detalle en el método de Moore porque es un método avanzado para poder determinar sales, pero si después quieren ver en internet algún videito del método de Moore, lo ven. Yo se lo voy a explicar muy a grandes rasgos. ¿En qué consiste? Agarro el agua y la pongo en un vaso de precipitado, ¿sí? El vaso de precipitado es un vasito de vidrio que tiene unas medidas, ¿sí? Así de simple, que se utiliza mucho en química. ¿Ven? Y empiezo a, y al agua le echo un indicador. El indicador es un compuesto que tiene color azul, rosado y muchos otros. El azul de metilo es un indicador, ¿sí? Y hay varios indicadores. Pero es como un colorante, para que se den una idea. Entonces el agua se va a poner de color rosado, ¿sí? Ahora, yo le tengo que ir echando gotitas de ácido, ¿sí? Es un ácido especial, ¿bien? Que se le va agregando al agua y obviamente le voy agregando con una mano gotitas de ácido y con la otra mano voy moviendo y mezclando en el vaso de agua que todavía sigue rosado. Va a llegar un momento en el que el fluido rosado se va a volver transparente de repente, automáticamente desaparece el color rosado y queda transparente el agua. Y en ese momento dejo de echar gotitas de ácido, ¿sí? Bien. Ahora, si yo mido la cantidad de ácido que gasté y lo meto en una ecuación química, me da la cantidad de sales. Es así de simple. ¿Bien? Esto que les he explicado yo es cómo se realiza, pero detrás hay toda una explicación química, ¿bien? Que consiste en para que se den una idea, cuando yo le voy agregando gotas de ácido, el ácido va capturando las sales, ¿bien? Pero ¿qué pasa? El agua no tiene sal infinita, el agua tiene X cantidad de sal, que es la que yo quiero conocer. Cuando el ácido consumió toda la sal, ya no le queda más por consumir, entonces empieza a consumir el indicador o el colorante que les dije, ¿sí? Apenas consume la primer molécula de colorante o de indicador, el colorante se vuelve transparente, ¿bien? Entonces de esa manera yo puedo saber cuánto ácido usé para consumir todas las sales, y si yo conozco eso, puedo conocer la cantidad de sales que tiene el agua. Es básicamente una regla de 3 simples química, me da extraña, pero sería eso. No sé si quedó claro. Gente, ¿quedó claro? ¿Ninguna duda? Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. En medio, yo sé que ustedes tal vez nunca en su vida han escuchado la palabra titulación. Es un método químico que consiste en eso, en ir agregando ácido y cuando el indicador cambia de color, dejo de agregar ácido y después con una ecuación que me relaciona la cantidad de ácido que usé con la cantidad de sales, puedo determinar las sales que tengo, ¿sí? Se realiza para todo tipo de sales, ¿sí? Yo siempre busco la sal de mesa, el cloruro de sodio, es más común, y para eso se utiliza el método de Moore. Hay varios métodos de titulación, pero el método de Moore es el más común. Profe, Sí, no puedo evitar que se me venga a la mente cuando nombró el azul metilio, ¿puede sí, ser? azul de metilo, sí, sí. Se me vino a la mente lo de los peces. Yo que a los peces también se le echa azul de metileno, creo que era. Es lo mismo, es No lo sé mismo. si Sí, es lo mismo, exactamente. es lo mismo. Sí, sí. Ah, Sí, es lo mismo. Le dicen azul de metilo, azul de metileno, ¿sí? ¿Vieron lo que le echan a la gente cuando se recibe? Que queda de color morado, eso es azul de metilo. Para que se me... Es lo mismo. ajá. Es lo mismo, es lo mismo. Eh, Eso, sí, no. a ver.
Pero sí, eso que se le echa a los peces es lo mismo. A ver, el azul de metilo no es un colorante como tal. Yo se lo expliqué para que se dieran una idea. Pero el azul de metilo es un compuesto químico que tiene un color característico, medio azul, medio morado, ¿sí? Está ahí medio en esos colores. Pero que en química se utiliza mucho como indicador. ¿Bien? Pero se ocupa para un montón de cosas más. Bien, y ya por último el seguimiento del pozo. En el seguimiento del pozo tenemos estas dos cosas. Legajo del pozo y parte diario. ¿Se acuerdan que yo dije que el recorredor cuando va al pozo llena una planilla? Bueno, eso es el parte diario. Que el parte diario es básicamente cómo se ha comportado el pozo durante el día. Se anota lo que vio el recorredor, se anota cuánta producción bruta tengo, cuánta producción neta tengo. La producción bruta es producción de petróleo y la producción neta es producción de todo lo que estoy sacando, ¿sí? Es decir, la neta tiene agua, sólidos, sales, todo, mientras que la bruta tiene solamente petróleo. El parte diario se realiza por cada pozo en particular. Bien, eso es importante. A ver, se puede hacer un parte diario del yacimiento, por supuesto, pero acá estamos hablando del pozo en particular. Se realiza la producción acumulada, la producción mensual, cuánta cantidad de agua, cantidad de sólidos, cantidad de sales, la densidad API que me va a determinar el tipo de petróleo, la viscosidad del petróleo, todo lo que yo examine durante el día va al parte diario del pozo. Bien, por eso les digo que es importante los recorridos diarios y los controles de producción, como lo que expliqué hace ratito, ¿sí? Cantidad de agua, sales y demás, todo eso se realice cada 24 horas, ¿sí? Como dije, puede ser cada 23, puede ser cada 25, ¿bien? Ahí hay un margen de error que se respeta, que no hay problema, pero la idea es que sea cada 24 horas. Yo no puedo hacerlo, vengo cada 24 horas y después cada 72 horas. Y no, porque hubieron 2 días que no supe lo que le pasó al pozo, ¿entiendes? El control tiene que ser constante y rutinario y diario. Todos los días tengo que hacer control. Repito, hay algunos controles que no se hacen todos los días, como la prueba de superficie, la medición de nivel o el dinamómetro, y la dinamometría. Eso no se realiza todos los días, porque no es necesario. Eso es en casos especiales. Pero el resto, sí, todos los días, para tener un control constante de cómo está el pozo. Y ya después tenemos el legajo de pozo, que básicamente el legajo de pozo, hablando general, es, digamos, la reunión, es el conjunto de partes diarios del pozo. ¿Sí? Básicamente es como el historial clínico del pozo, para que se den una idea un poquito ahí, llevándolo más a algo cotidiano. ¿Sí? El legajo del pozo, yo no solamente tengo los partes diarios, sino que tengo qué sistema de extracción tiene. Bueno, el nombre del pozo, por supuesto. El yacimiento en el que está, la posición exacta con coordenadas y todo, como decía, el sistema extractivo, bien, qué instalaciones tengo en el subsuelo, es decir, qué casing tengo, qué tubing tengo, cuántas sartas, cuántos casing instalé, si tuve intermedias, si durante la perforación tuve algún problema, está todo en el legajo de pozo, bien, qué equipo de superficie tenemos, cuánta producción bruta es lo normal del pozo y el corte de agua también, gráficos de producción acumulada, es decir, desde el inicio del pozo hasta hoy día, todo lo que está produciendo y lo que ha producido, promedios de salinidad, se anota si se le inyectan químicos o no, cuánto se le inyectan, cada cuántos días se le inyectan, qué tipo de químicos se inyecta, todo. El legajo del pozo es todo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué digamos, existe el legajo de pozo? ¿Qué necesidad hay de tener un legajo de pozo? Fácil. Primero que nada, para que la empresa sepa cómo se está comportando su pozo. ¿Bien? ¿Qué es lo que le ha pasado desde el día en que nació el pozo hasta hoy día? Y en segundo lugar, porque, no sé si ustedes sabían, pero el pozo no es propiedad de la empresa. El pozo petrolero pertenece al Estado argentino. ¿Bien? Ahora a los estados provinciales de Argentina, pero siguen perteneciendo al Estado. Entonces el pozo
el Estado me lo puede quitar como empresa a mí, me la puede quitar. ¿Bien? Entonces, es importante que el pozo tenga un legajo para que si después llega otra empresa, lea el legajo de pozo y diga, listo, este pozo está así, está así, le pasa esto, no le pasa aquello, está produciendo esto, entonces ya más o menos se sabe a lo que se enfrenta la gente, ¿sí? Inclusive podríamos ser menos drásticos, supongamos que no nos quitan la concesión del pozo a la empresa, pero mi jefe se jubiló y me ascendieron a mí y ahora tengo que hacerme cargo de todos los pozos. Bueno, hay que saber a qué me estoy enfrentando. ¿Cómo lo sé? Agarro cada legajo y me pongo a leer. ¿Eh? De esa manera yo sé cómo está el pozo, lo que le pasa, etcétera, etcétera. ¿Esto se entendió más o menos? Profe, una pregunta. Sí, profe. Sí, diga. Fuera de esto, ¿en el país hay varias empresas o son pocas? En el país hay varias empresas, sí, hay varias. Nosotros conocemos, ¿ustedes qué empresas conocen, por ejemplo, que tengan pozos? Shell, Axiom, Sí, YPF, sí. creo que hay una en el sur que es ¿cómo se llama? Hoy creo que era la brasilera, si no me equivoco. La brasilera se llama Plus Petrol, que también está acá. Plus Petrol, bueno, ¿Y Petrobras, profe? era la misma. También es brasilera, sí. Ah, Petrobras también es brasilera, sí, sí. Es como la YPF de Brasil. Y hay Texaco también, Sí, la empresa yankee que está en Río Turbio, están sí. extrayendo crudo. Está PAE, no sé si la han sentido nombrar, Pan American Energy, que es ¿Cuál es? Pan American Energy, PAE. PAE. Sí, Bueno, estaba Texaco, está, ¿cómo se llama la otra? Que no me acuerdo si es que extrae petróleo, es operadora o empresa petrolera, la mexicana, ¿cómo se llama? Me va a salir. ni idea. Que ha tenido problemas afuera. ¿Texaco? No, Texaco es yankee. Texaco Eh, es estadounidense, es Texas, justamente, por eso se llama Texaco. claro. No me puedo acordar Pemex, ahí está, Pemex. Esa. Pero no sé si será empresa perforadora solamente o también es como YPF. Pemex es perforador, sí, sí. Bueno, acá en Argentina Bueno, pues sí. Pancho, venía a comerte tu serenito. Pemex es perforadora solamente. Acá en Argentina también tienen Pampa Energía, no sé si alguna vez lo han sentido Ahí está tu nombrar. serenito. Pampa Energy, sí. Sí. Si es mi serenito. Si voy ya te lo comiste al tuyo, escuela. Vamos a iniciar. Ahí está, listo. Como decíamos, Pampa Energía es otra de las empresas argentinas productoras. Sí. ¿Cuál más tenemos? Bueno, después hay un montón de empresas chicas, como Aconcagua Energy, que es de acá de Mendoza. Sí. Chañares Herrados, que es de Mendoza. ¿Pero ese no es una operadora, profe? No, es productora. Sí, tiene una serie, ¿Productora? tiene unos pocitos ahí en la zona del norte de Mendoza. ¿Ahí, en norte o Valleduco? Claro, por ahí, sí, por ahí. Sí, esa No, pues parte. en Tupungato está, como quien va para las picadas, está el yacimiento de Chañares. Sí, sí. El yacimiento de Chañares lo maneja Chañares Herrados, digamos. Uh-huh. Y es una, digamos, empresa productora. ¿Cuál es la Sí. otra? Usted me preguntó operadora, ¿verdad? ¿Yo? Sí. O sea, dijo No que me Chañares acuerdo, pero Herrados era operadora. Operadora se le llama a las empresas productoras.
Está YPF es bien. operadora, PAE es operadora, al resto se le llaman empresas de servicio. A las de perforación, a las de perfilaje, a las de geología, todas esas son Sí, empresas de servicio. Estas son operadoras. mantenimiento. Claro, servicio se le llama, se le dice servicio. Sí, sí, sí. Sí, Em, ¿cuál orden y más? servicio. ¿Cuál más teníamos? Benoil, creo que es otra ahora. Y hay varias más. PCR, estamos hablando de PCR, que es Petroquímica Rivadavia. Petroquímica Comodoro Rivadavia, perdón. Es una empresa de Comodoro y Sí. tienen varios pozos. Esa empresa tiene varios pozos en el sur, en Mendoza, en varios lugares. Es una empresa chiquita, pero no tan chiquita. Ya está, tiene bastantes pozos. Pero hay muchísimas empresas, muchísimas. Así que bueno, sí, hay varias empresas. Obviamente que las empresas compiten constantemente entre Podemos ellas. meterla como, claro, Y la por idea, ejemplo, Nebor no la podemos poner como empresa de... Neighbors es una empresa perforadora, por lo tanto es una empresa de Claro, servicios. Sí, sí. Ellos porque son, como en todo lado, en todo, y siempre ve varias fotos, como se llama acá en Argentina, en México, en China, sí, y, sí. y tanto en las torres dicen todo Nebor, Nebor, digo, bueno, Sí, lo que pasa ya es que que está, Neighbors tiene una sucursal acá en Mendoza, en el carril Rodríguez Peña, creo que entonces, es. No, en el Rodríguez ya voy a Peña. tener que tirar un línea por ahí entonces. Y sí, sí pueden, sí. Y si bien tiene la sucursal acá, la empresa no es argentina, la empresa es extranjera. No, es Es como, norteamericana, creo que sí, sí. Es como Weatherford, es como Baker Hughes, es como Halliburton, es Biker como Hughes, todas esas empresas. Halliburton, Todas esas empresas son todos extranjeros. extranjeras. Techin también, va, no, Techin es Techin es nacional, argentina, Techin es otra operadora. pero claro, pero están también en todos lados Sí, los de sí, Techin, también hacen perforaciones. lo que pasa es que Techin es operadora y de servicios. Ellos también tienen servicios adicionales. Son ¿Ya? dos empresas distintas, pero sí. Y Bien. sí, Bueno, gente, como para ir resumiendo un poquito, ¿por qué se realiza control de la producción? Fácil, repetimos. El control de la producción se realiza para evitar romper las dos reglas que nombramos al principio. Es decir, en primer lugar, romper o tener mermas de producción. Pero en caso de tenerlas, saber el por qué. Es por eso que se realiza el control de la producción diario y periódicamente en algunos ensayos en particular. ¿Bien? Pero al tener un control constante del pozo, de todos los pozos, yo sé lo que está pasando al yacimiento, sé cómo se comporta y sé básicamente, digamos, qué posibles problemas tengo y lo mejor de todo es que me anticipo y ya sé qué posibles soluciones tener ante los distintos problemas. Entonces de esa manera la producción se mantiene relativamente estable y no pierdo producción y repito, en caso de perderla, sé cómo solucionar el problema. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Profe, en esta etapa también tenemos que hacer un cuestionario, Sí, sí. Ahora en todas las ¿o unidades no? tienen un cuestionario, sí o sí. No sé cuál es el cuestionario de esta unidad. Nunca me acuerdo los números, pero bueno, es el cuestionario de la unidad número 12. ¿Sí? pero salta como 14, profe, Sí, sí, me parece que me he confundido y 14 o 15. el de la unidad 11 le he puesto 14 y al de la unidad 12 también le he puesto 14, pero bueno, es de la unidad No, no, 12. porque, profe, porque acuérdese que también está enumerado como cuestionario las autoevaluaciones. Tiene numeración. En No, vez de no, decir pero cuestionario, las la autoevaluación sí, autoevaluaciones, las autoevaluaciones no tienen la numeración del cuestionario. Fíjense que dice autoevaluación 1, autoevaluación 2, autoevaluación 3, autoevaluación 4. Pero
El cuestionario. Tienen que hacer el cuestionario 14 de la De la unidad 12. 2. Ajá. Hecho. Ya con eso estaríamos por esta Estaríamos. semana y nos encontraríamos la semana que viene, si no tienen más dudas. Ujú. Bueno, profe, hasta la semana que viene. Nos estaríamos viendo. Adiós. Buen fin de semana. Gracias igualmente.